Cuando la Biblia habla de personas problemáticas, son aquellas que obstinan a otra persona, las que repugnan, las que, las que son frecuentes, las que tienen ese mal hábito, son las que son definidas como destructoras. Personas que todos los días están llenas de malas emociones. Personas que alojan demonios y personas que causan discordia. Persona que fue diseñada para destruir. Persona que sus intenciones son perversas. Persona que desea cambiar y no puede. Esta persona promete cambiar y no cumple. Una persona problemática manifiesta problemas. La educación de este tipo de gente fue un total fracaso. La cultura de esta persona es causar problemas. Esta persona sabe que tiene todas las de perder. Una persona problemática es incompetente e inepta. ¿Qué puede enseñar una persona problemática? Es ignorante, desconoce, pero creo que es de mucho valor para Jesús. Él aprueba el problema, pero desaprueba ser problema. Él nos prueba con problemas. Cristo se meró por morir por ese tipo de gente. Una persona problemática requiere atención directa de Dios. El resultado de una persona problemática es fatal, pero son personas que han dejado huellas en la historia. Son personas que han marcado la diferencia. Son personas que han estremecido los cimientos del infierno. Analizando varios personajes de la Biblia como el profeta Jonás, un hombre de mal carácter. Pedro, un hombre de mal carácter. Pablo, un hombre de mal carácter. Eran personas de problemas. Son personas bienaventuradas porque gentes de problemas también fueron usados y son usados por Dios. Usados por Dios. Son bendecidos por Dios. La base de una persona no es el problema, es ser de problema por el diablo, sus demonios y aún sus seguidores. El concepto que tienen de la gente problemática es que son gente fracasada, equivocadas. Los soldados de guerra son problema para los enemigos. La persona problemática debe convencerse más que el problema no es humano, es espiritual. La naturaleza de una persona problemática es difícil de entenderla. La realidad del problema es que nadie te puede pasar por debajo, por los lados, por encima. Tratar con una persona problemática es lo más difícil que hay en la vida. Preguntándole a la Biblia sobre las personas problemáticas, palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel 26, cuando dice, y no cause dificultad, problema. Estamos hablando de Seba, una persona problemática. Es una sentencia lo que dice Primera de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad, igual problema se salva. Que quede en memoria Eclesiastés capítulo 1 versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia o hay mucho problema, y a quien añade ciencia añade dolor. Ejemplo del profeta Habacuc,
capítulo 1, verso 3. Es una pregunta, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias o problemas? Está escrito en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 6, que el pueblo estaba en problemas. Citas como Sofonías capítulo 1, versículo 15, habla de un día de problemas. Duro contexto es el de Deuteronomio 28, 53, cuando dice, en el problema con qué te angustiará tu enemigo. Me llama la atención el contenido de Deuteronomio 28, 51, cuando dice, en el problema con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Pasajes de Primera Samuel capítulo 14, versículo 24. Fueron prestos en problemas aquel día. Repito, fueron puestos en problemas aquel día. Los problemas son incontables, son individuales, provienen de cualquier cosa, animal o persona. Son consecutivos, son inexplicables, son negados, son en cantidades, no tienen tiempo específico y no hay lugar específico para los problemas.